Bueno, continuamos entonces con el capítulo 9 del Plan Reptiliano para el Control de la Humanidad y vamos a ver en este capítulo cómo los reptiles en su estrategia siempre lo que hacen es controlar a los gobiernos de turno y escoger principalmente personajes que tengan ciertas características asociados a la esencia a la que pertenecen los reptiles. Es decir, si hablamos de los Illuminati, que son los que gobiernan, todos estos presidentes, gobernantes de turno, etcétera, tienen básicamente un componente reptil muy alto y de por sí tienen un cerebro reptil muy activo. Primero, la mayoría les importa solo ellos, les interesa mucho la pureza de su raza, de lo que son narcisistas, para ellos es más importante lo que ellos piensan sobre los demás, no les importa romper los acuerdos tales como los reptiles y pueden llegar a ser lo crueles que ustedes quieran. Es decir, en este control ya entra pues un poco la influencia reptil en los diferentes gobernantes, emperadores y presidentes para poder controlar el planeta y el objetivo es llegar a un único orden mundial. Entonces vamos a ver eso, cómo comienza desde la época de Alemania. Bueno, entonces los reptiles deciden entonces usar una nueva estrategia. Recordemos que ellos están escondidos bajo tierra con toda la historia que hemos venido trabajando en esta saga. Entonces llega un momento en que el objetivo se centra en generar nuevas guerras. Las guerras tienen como objetivo acabar con la población que se opone a los planes de unificación de los reptiles, ¿cierto? Entonces, reducir la población, reducir aquellos frentes donde hay gente que en sí tienen cierto nivel de conciencia, que se oponen a sus planes y que pueden jalar más gente, ¿sí? O sea, gente que está construyendo una visión diferente. Entonces, esas personas son el foco de los reptiles y el foco de los ataques de los reptiles. En particular, establecen una estrategia desde la guerra franco-prusia en el año 1871, que de ahí surge una nueva condición de Alemania, ¿cierto? En esta guerra participa Alemania, que queda muy afectada, o sea, queda muy golpeada por esa guerra, pero posteriormente empieza a recibir dinero y recursos como para resarcir ese daño que sufrió en la guerra, ¿sí? O sea, son partícipes de esa guerra, pero la misma Alemania empieza a tener unos dividendos, unos recursos económicos como un reconocimiento por haber participado en la guerra y para que puedan surgir nuevamente. Y Alemania es un caso muy especial, o sea, que es un caso de admirar, porque es un país que ha caído varias veces y se ha vuelto a levantar industrialmente, ¿sí? Es decir, es un país que ha sido muy pobre y con esfuerzo de la gente y con esfuerzo de sus gobernantes se ha vuelto a poner en la cúpula del planeta, en la cúpula del mundo. Entonces, Alemania, después de esa guerra como muchas, decide fortalecer sus industrias, es decir, se enfoca en la industrialización, en ponerle a gente a trabajar, a producir. ¿Para qué? Para no depender de un externo. De esta manera, en ese tiempo, Alemania logra salir de la pobreza, ¿cierto? Que era un resultado de la guerra y mucho más adelante siempre hace lo mismo. Alemania queda reducida por las guerras y vuelve y nace nuevamente. ¿Por qué? Porque está enfocada en crear empresa, en crear industria, en que su gente trabaja, en que se enfoca en el desarrollo y lo hace muy bien. Entonces, los reptiles van de la mano dentro de esa estrategia generando guerras, ¿sí? Buscando acabar con aquellas facciones de personas que tienen algo de conciencia, que incitan a la población a algo diferente que el control reptil, como pasa hoy en día, ¿cierto? Poniendo gobernantes que son puro reptil, como pasa hoy en día, ¿sí? Narcisistas, que solo vale de ellos, que es lo más importante, que solo pugnan por lo de ellos. Esta es la estrategia reptil y así pasaba desde ese momento. ¿Ok? Entonces llega en Alemania, asciende al poder el Kaiser Wilhelm II en Alemania. Y ahí comienza una etapa bien importante antes de la llegada de un personaje que seguramente ustedes todos conocen, que es Hitler, ¿cierto? Entonces este Kaiser Wilhelm II aparece como el nuevo gobernante
de Alemania, pero como siempre un comportamiento reptil muy marcado. Él pertenecía a los Blue Boot, o sea, los de sangre azul, que ya hemos hablado que los reptiles en un grupo de los Illuminati que son como los de sangre azul, los que tienen en su proceso de hibridación un ADN reptil, ¿cierto? Este Kaiser Wilhelm II, como su cerebro reptil así lo establece, tenía afán por ser reconocido por Inglaterra y Francia, ¿cierto? Entonces, él estaba muy bien posicionado económicamente y muy bien posicionado industrialmente, pero como todo reptil, la importancia personal prevalece sobre los demás. Entonces, no era solamente estar bien, tener sus industrias, estar bien económicamente, sino que además era importante que los demás lo reconocieran como el mejor. En ese caso, en esa época, Inglaterra y Francia. Entonces él se enfoca en construir una gran flota de guerra, ¿sí? Porque él se imagina que va a tener que entrar a la guerra porque los demás no lo reconocen. Entonces fíjense la estrategia reptil. Él decide entrar a la guerra simplemente porque los otros no reconocen su valor. Está muy bien, está con empresas, está bollante económicamente, pero no tiene el reconocimiento de los otros países. Entonces, ¿qué hago? Construyo una flota, o construyo una flota en ese caso, para ir a la guerra. Lo mismo él, construye una flota para ir a la guerra para castigar a los que no le dan el reconocimiento que él considera que él merece, ¿sí? Entonces él, perteneciendo a esa línea reptiliana, pues tenía mucha cercanía en esa época con todos los reyes, monarcas, porque estaban muy cerca en grado de consanguinidad, ¿cierto? Entonces, él se movía en esos círculos altos, participaba de los grandes eventos de la sociedad, pero no lo reconocían, no le daban el valor que él creía que merecía, y eso lo atormentaba, ¿no? Además que este Kaiser Wilhelm II tenía un problema físico, y era que él nació y tuvo un parto de nalgas, o sea, nació de las nalgas, y al sacarlo el médico tuvo un problema con su brazo izquierdo que quedó más corto que el derecho, y eso lo atormentaban mucho. Imagínese un reptil con un ego tan grande, con un brazo más corto, el brazo izquierdo más corto que el derecho, lo atormentaba profundamente. Entonces fíjense lo que se va cocinando ahí en la mente de este Kaiser, ¿sí? Soy bollante, estoy bien, pero los demás no me reconocen. Además tengo este defecto físico y los demás podrían burlarse de mí. Además no estoy reconocido, entonces ¿qué hago? Voy a crear una flota de guerra para que cuando tenga que entrar a la guerra los pueda acabar a todos, ¿sí? Comportamiento puramente gestionado por los reptiles. Entonces, este Kaiser tenía muy buenas relaciones. Esta es la genealogía. Aquí abajo a la izquierda está él. Entonces, fíjense que la línea superior era el rey Federico de Prusia, porque él participó en la guerra Prusia-francesa. El duque, la duquesa Luis, ¿cierto? Y viene su padre, digamos que era el Federico III, el emperador de Alemania, y su madre la reina Victoria de Inglaterra. Él era hijo de ellos, pero era primo, ¿sí? O familiar cercano del rey George V, que era rey de Inglaterra, y también del zar Nicolás II, que era el emperador de Rusia. Entonces fíjense cómo los reptiles en esta línea Illuminati, siempre todos estos gobernantes mantienen esa línea como de sangre azul, de Blue Boot, de hibridación de parte de los reptiles, y son los que pasan a gobernar, pero con esta característica que tienen un cerebro reptil, y que hace que sucedan cosas como la que les acabo de contar, ¿no? Que no lo reconozcan y sea necesario ir a pelear y acabar con todos porque no tengo el reconocimiento. Es decir, en un reptil la importancia personal cumple un papel bien importante. Recuerden que hemos hablado que cuando uno trabaja en conciencia, la idea es ir reduciendo la importancia personal, ¿sí? Que eso no sea algo que maneje mi vida. Con el cerebro reptil es al contrario. La importancia personal es lo más grande, es lo que más se trabaja. Y esta relación de este Kaiser con estos gobernantes le permitía moverse en estas altas esferas, hacer acuerdos, y también
mostrarles la flota de guerra que tenía y decirles, vine, vamos a pelear en la Primera Guerra Mundial y los voy a acabar simplemente por el hecho de que ustedes no me dan el reconocimiento que yo merezco. Incluso este Kaiser era de una actitud bipolar, como cualquier reptil, porque lo invitaban, él envidiaba la flota de Inglaterra. Su idea era tener un ejército tan grande como el de Inglaterra. Solo llegó a tener pues como la mitad del ejército de Inglaterra, pero él iba a las reuniones, ¿sí? Y donde a pesar de todo le hacían un homenaje. Él siempre se ufanaba y decía que había ayudado mucho a Inglaterra, a Francia, que necesitaban colaborar y de un momento a otro cambiaba y decía, pero es que ustedes yo no los entiendo, yo los ayudo y no me veneran, no me reconocen lo que soy, todo lo que he hecho por Inglaterra, por Francia, todo lo que he trabajado. Entonces tenía una conducta como que estaba de buen tono, digámoslo así, y de un momento a otro cambiaba al lado contrario. Así se comportaba él, o sea, totalmente bipolar, un comportamiento totalmente reptiliano. Bueno, entonces esta genealogía, esta relación con los de sangre azul, le hacía muy fácil tener relaciones, no ser bajado del poder y que de alguna manera toleraran esa intransigencia del rey, ¿cierto? Pero ya en el año 1913 pasa algo, y es que recuerden que el mecanismo de control y sufrimiento de los reptiles en un planeta es el dinero. Entonces se crea la Reserva Federal en diciembre del 2013, ¿cierto? Y entonces este Wilhelm II dice, no, ahora sí voy a iniciar la Primera Guerra Mundial. Sí, ya era rey de Prusia y decía, voy a iniciar la Primera Guerra Mundial porque ahora llega la Reserva Federal y tengo que tener el control, ¿sí? La Reserva Federal, la característica es que es creada por estos reptiles a nombre de los Illuminati, que son estas cabezas que la gestionan y gobierna todo el sistema financiero del planeta. Es decir, ellos emiten hoy en día billetes sin soporte, manejan la economía como quieren, que es el mecanismo de sufrimiento y control de los reptiles, ¿cierto? Entonces este Wilhelm II se desespera y ya a puertas de comenzar la Primera Guerra Mundial utiliza a Bélgica, que era un país que estaba en paz, como un paso para en agosto 2 del 2014 para llegarle a los franceses, pero ni siquiera habían declarado la guerra, sino que él quería estaba tan ofendido de que no lo reconocieran que violó ese tratado con Bélgica, un país que era neutral desde el año 1869, que no quería meterse en nada, y él se metió con todo pues a acabarlo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué rompe ese acuerdo? Porque tengan presente que los reptiles no les importa romper lo que prometen, ¿sí? Van por lo que están buscando. ¿Ok? Entonces, lo que menos le importaba a él básicamente era romper su palabra. Entonces, esta Alemania, incitada por ese cerebro reptil, empieza a cometer actos de guerra que los demás dicen, uy, increíble que esté pasando esto. Por ejemplo, matar a personas que no son militares, que no combaten, atacar a la Cruz Roja. Cuando recuerden que la Cruz Roja se supone que es neutral en todos los países, ellos la atacaban. Es más, usaban las insignias de la Cruz Roja para poder moverse y usaban la bandera de paz para atacar. Sacaban la bandera de paz y posteriormente atacaban. Imagínense, porque comportamiento puramente reptil, asesinaban niños con bayonetas, utilizaban a todos los civiles como escudos humanos. Entonces él genera una guerra que nunca se había declarado, pasando por Bélgica, rompiendo los tratados, ¿cierto? Y el objetivo era ingresar a Europa a toda la población reptil híbrida que venía desde Siria e Irak, donde el ADN estaba más acentuado. Finalmente eso era lo que buscaban los reptiles. Esa población híbrida, acuérdense que híbrida es que es un humano, se cruza con un reptil, nace un híbrido, y esa población híbrida que tenía comportamiento sangre reptil, que viene de Siria e Irak, el objetivo era que conquistara Europa, ¿sí? Y eliminar a todos los contradictores pues, de esa estrategia reptil. Entonces, fíjense cómo se genera eso dentro de la concepción reptil de las cosas, ¿ok? Pasaba eso por ese lado, entonces en Alemania,
Pero por el lado del Japón también se despertaba alguien especial, ¿cierto? En el año 1867 se instala el príncipe Matsuhito, que tenía apenas 14 años de edad como el emperador Meiji, o sea, él se vuelve emperador apenas con 14 años y ya los reptiles lo empiezan a mirar como un posible punto de apoyo para los planes que están desarrollando, ¿cierto? En esa época Japón era un país feudal, o sea, centrado en el trabajo de la tierra, y el emperador, este emperador cambia absolutamente todo. Pasa de ese país feudalista a tener el control directo de todo el país, ¿cierto? Este régimen de este emperador dura hasta el año 45, 1945, o sea, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la muerte de Matsuhito en el 1912, pero ahí asume el emperador Tahisho, que muere en 1926, y su hijo, Hirohito, que es el nieto de Matsuhito, asciende al trono como emperador de Japón, que es el que murió hace como en 1989, murió Hirohito, que es el de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Este Hirohito lo que hace es formar una dictadura en el Japón, asesina al primer ministro Inukai Tsuhoshi en el año 32, termina con el control civil del ejército y establece una dictadura militar que es lo que le conviene a los reptiles. Y ahí todo cambia. Entonces miren lo que hace Hirohito allá en el Japón con la influencia de los reptiles. ¿Qué hace él? Entonces él establece una nueva filosofía en Japón muy reptiliana, ¿cierto? Entonces enfoca todo desde 1920 en el desarrollo militar del Japón, en construir también una flota de guerra. Y para el año 41, cuando estaba la guerra, Japón era un país muy fuerte militarmente. Tenía 10 portaaviones, 12 barcos de batalla, 25 barcos escolta, 18 cruceros pesados, 25 cruceros livianos, 169 destructores, 185 submarinos, más que los Estados Unidos. Y había sido parte de una sensibilización de la población con un enfoque filosófico, era en que todos tenían que adorar al emperador, trabajar para el emperador y dar la vida para el emperador. ¿Les suena ese enfoque? Reptiliano, ¿cierto? Adoro al emperador, trabajo para él, doy la vida para el emperador, cualquier falta al emperador se castiga con la muerte. Eso establece Hirohito en el Japón. Entonces los reptiles se dan cuenta que en el planeta Tierra todo se debe enfocar en controlar o en identificar a los de más sangre o más ascendencia reptil. Entonces solo tienen que controlar a 3 personas: al emperador Hirohito, a Mussolini en Italia y a Hitler. Con el control de esas 3 personas aspiraban a tener el control planetario y la unificación en una sola religión y en un solo gobierno. ¿Ok? Entonces esto fue la influencia que se hizo sobre Hirohito en Japón. Hirohito asume algo que llama el Bushido, que es el camino del guerrero. Y de esa manera, con las enseñanzas, con el adoctrinamiento que sufre Japón, se llega a una conciencia colmena, o sea, lo que yo les hablo de una realidad consensuada, sin darse cuenta, ¿sí? Simplemente adoptando ese adoctrinamiento del grupo se llega a una conciencia colmena, ¿cierto? Que es influenciada por los reptiles. Entonces, ¿qué pasa? A los niños se les enseña a adorar y a entregar la vida por el emperador, comportamiento reptil. Los niños se preparan para morir en la guerra como sacrificio al honor del emperador. ¿Sacrificios qué? Comportamiento reptil. Se enseña que la cultura es la única que vale, o sea, la cultura japonesa es la única que vale y que está por encima de todas las demás en el planeta. O sea, yo soy el único, yo soy mejor que los demás. Comportamiento reptil. Se enseña a los niños que son seres superiores a los demás, que los demás no valen, que yo soy el mejor y el que merezco todo. Comportamiento reptil. Se legitimiza asesinar al otro, ¿sí? Argumentando que son subhumanos, que no valen nada y que son seres demoníacos. Y se justifica el uso de la máxima crueldad en todos los sentidos, ¿sí? Porque estamos peleando contra el enemigo. Y se enseña mucho sobre la pureza de la raza japonesa. ¿Qué es eso? Un comportamiento y una enseñanza pura y totalmente reptil, ¿cierto? Entonces todos esos controladores planetarios logran infundir el comportamiento reptil en la población de Japón.
llevándolos a las guerras y a generar un grupo de mucha crueldad y una mente colmena gobernada por el emperador Hirohito. Entonces, de esa manera, primero lo habían hecho con Alemania, ahora toman a Hirohito, que está como emperador de Japón. ¿Sí? Y ahí ocurren cosas muy tristes como el holocausto de Nanking, donde en diciembre de 1937 Japón, siguiendo esta ideología que estableció el emperador Hirohito, ataca y somete a China. ¿Sí? Haciendo uso de las mayores atrocidades sin tener ninguna contemplación con nadie. Atacan a China, a la capital de China, en esa época se llamaba Nanjing. ¿Y qué hacen? Hacen ejecución masiva de soldados chinos porque ellos llegan de sorpresa, ni siquiera estaban en guerra. Diariamente matan miles de civiles disparando las ametralladoras en los sitios de diversión de los chinos. Se inventan juegos macabros con los chinos de cortar pedazos y lucirlos, llevarlos como trofeos. Entierran a los chinos en la tierra hasta que se mueran, ¿cierto? Todos los chinos adultos y niños son reunidos en grupos, los rocian con gasolina y los queman y disfrutan eso, ¿sí? Es tanta ya el egregor, tanto el fanatismo que disfrutan eso, ¿cierto? Cortan a los jóvenes por la espalda, lo dividen por la mitad y eso lo disfrutan, ¿cierto? Cogen a los perros pastores alemanes que tenían, ¿cierto? Y cogían a los chinos y les echaban los perros hasta que los destrozaran. Y los soldados japoneses se comían los intestinos y los genitales de los chinos porque decían que eso les daba fuerza y protección para la guerra. Fíjense cómo se lleva eso a un comportamiento absurdamente reptil de la época, porque el objetivo era ya tomar el control, ¿ok? Entonces ocurre algo también con las mujeres que se conoce como el evento de la violación de Nanking, donde las mujeres de China fueron maltratadas como ustedes no quieran hasta la muerte, ¿sí? O sea, las niñas eran violadas, cortadas en pedazos con bayonetas, las niñas eran violadas en grupos de 15 o 20 soldados, después quedaban sin caminar por las heridas de la violación y muchas morían. Las ataban a las camas, les abrían las piernas, una pierna para acá, otra pierna para acá, así las dejaban, y que todos los soldados que pasaran las violaran, obligaban a los padres a violar a las hijas, a los hermanos, a violar a las hermanas, ¿cierto? A los hijos, a violar a las mamás, toda esa cosa absurda, pero era un comportamiento reptil y de ahí se alimentaban. ¿Por qué? Porque recuerden que los reptiles se alimentan del sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento que se generaba en las personas, este lush que se generaba, era el alimento profundo para los reptiles, ¿cierto? Los japoneses cogían y cortaban las vaginas de las mujeres con el vello púbico, se lo llevaban como collares, como recuerdo, porque decían que eso los protegía en la guerra, ¿cierto? Y la crueldad contra la mujer era bastante. ¿Por qué? Porque la energía femenina hay que bajarla, hay que acabarla, porque si la energía femenina sube, toma conciencia, hay un cambio radical en el planeta. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esta estrategia reptil se va llevando también hasta allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la guerra termina, cuando ya la guerra termina, Estados Unidos envía al general Douglas MacArthur para que vaya y hable con el emperador Hirohito y lo juzgue, ¿no? Por todos los crímenes que cometió en la guerra, por todas las atrocidades, lo encuentran culpable, pero pasa algo que también va a suceder más adelante. En lugar de encarcelarlo, darle cadena perpetua, este general le dice a Harry Truman, que es el presidente, no, pero es que matarlo es difícil porque aquí todo el mundo lo quiere. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no lo mantenemos vivo y más bien lo volvemos un socio comercial muy fuerte, porque ellos son buenos productores de cosas, y nos volvemos un aliado comercial con Japón bien interesante para los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, de esa manera, como lo hacen más adelante, en lugar de acabar con, cuando ellos se acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también, en lugar de llevarse de encarcelar a los nazis, utiliza la operación Paperclip para llevárselos como científicos a los Estados Unidos. Lo mismo hace acá.
¿sí? En lugar de acabarlos, meterlos en la cárcel, decide establecer relaciones comerciales con ellos. Entonces, ¿qué hace? Deciden dejarle el título de emperador a Hirohito, él sigue allá en Japón, pero debe renunciar a las pretensiones divinas y a ser considerado un dios. ¿Por qué? Porque se puede volver peligroso, ¿cierto? E Hirohito sigue viviendo en Japón. Japón establece buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, que es lo que buscaban, y finalmente Hirohito allá, a pesar de todo, se gana el respeto de la gente y muere en el año 1989 de cáncer del duodeno, ¿sí? Pero a pesar de eso lo dejan vivo. Esto se ve en una película que se llama Emperor, el emperador. No sé si está en Netflix o no, pero es la historia de lo que se vio con Hirohito. Es decir, a pesar de eso, no se acaba. O sea, también en eso es como darle vida al plan reptil, ¿no? O sea, no cortar de tajo lo que está sucediendo, sino en aras de la importancia personal de tener un beneficio económico, permitir que eso siga avanzando. Bueno, ¿qué pasa entonces ya por esa época? Por esos años aparece un niño, un joven, que era el nieto de un Rothschild. Rothschild son los Illuminati que gobiernan la Reserva Federal actualmente en el mundo. Y era el nieto de un Rothschild. Hitler era el nieto de un Rothschild. Y esta misma familia fue la responsable de ascender a Hitler al poder. La abuela de Hitler era Mariana Schimmelfeder, que quedó en embarazo del hijo de Salomón Mayer Rothschild, que está en la foto, del hijo, no de él, porque ella trabajaba como sirviente en la mansión en Viena de los Rothschild, ¿sí? Entonces, el hijo de este señor, Salomón Mayer, embaraza a la empleada, a la sirvienta, y ahí nace un niño ilegítimo. Ese niño ilegítimo se llamó Alois. Este Alois posteriormente llegó a ser el padre de Hitler, ¿sí? Y es normal que estas castas Illuminati, estas sociedades secretas, siempre produzcan mucha descendencia por fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque tienen programas secretos de reproducción, de hibridación, de tener más hijos, de hacer prácticas de hibridación reptil, de mejorar su raza, ¿cierto? Y esos niños básicamente se les dan otros nombres y se ubican en otras familias, ¿cierto? Los Rothschild son reconocidos por ser reptiles que cambian de forma, o sea, tienen el shape shifting. Recuerden la estrategia de quinta columna, ¿no? Que cuando un reptil como humano se infiltra en un grupo, trabaja para los reptiles, pero todo el mundo, nadie se da cuenta porque es humano, pero tiene shape shifting, es decir, en determinado momento cambian de forma. Entonces, ahí viene como el nacimiento de Hitler, porque en esa época ya los reptiles verdaderos le echan el ojo. ¿Por qué le echan el ojo? Por cómo era, ¿sí? Porque era la importancia personal, porque era solo racional, porque era impetuoso, porque no respetaba. Entonces los reptiles como que dicen, vea, este es otro. Además de Hirohito, de Mussolini, que estaba en Italia, que también ya lo teníamos, estaba Hitler acá y es el preciso para el plan para el plan que llevamos a cabo. Entonces, Hitler de alguna manera es escogido por los reptiles, ¿cierto? Mucho antes de ser gobernante, ¿cierto? Hitler ni siquiera sabía los planes que tenían los reptiles con él. Pero Hitler, antes de ser escogido por los reptiles, tenía muchas cosas a favor, ¿cierto? Antes de ser parasitado por los reptiles. Era un artista, le gustaba mucho la arquitectura de por sí, tenía charlas con el arquitecto Albert Speer, él pintaba edificios romanos y decía que cuando tuviera su imperio los edificios iban a ser de estilo romano, ¿cierto? Y como siempre, como les conté al principio en la guerra de Prusia franco-prusiana, donde Alemania cayó, volvió y se recuperó, Hitler sacó de la depresión a Alemania, ¿sí? De la pobreza que tenía. Él fundó el Partido Socialista y él lo que hizo fue poner la gente a trabajar, producir las empresas a funcionar, ¿cierto? Y llevó a Alemania a una época fabulosa de riqueza y desarrollo industrial muy grande, donde no dependía de absolutamente nadie. Toda la gente empezó a tener empleo, la economía creció sustancialmente durante la época de Hitler, fue una época maravillosa y lógicamente todo el mundo pues lo amaba,
porque de la clase media, los menos favorecidas ahora tenían un techo, tenían recursos para salir adelante, tenían trabajo, veían que la economía crecía, tenían su casa, sus terrenos, estableció ventajas para la clase media, para los trabajadores se le dieron las vacaciones que antes no se les daba, ¿cierto? Decidió albergar los Juegos Olímpicos en el año 36 para mostrarle a Alemania, al mundo lo que era Alemania. Sí, o sea, estaba enfocado en el desarrollo de Alemania. Pasó algo que mató a su sobrina, que se llamaba Heli Rauwald, porque era su amante, y por miedo a que dañara su imagen pública, pues la asesinó. Pero Hitler buscó inicialmente acabar con el monopolio de la Reserva Federal, con el monopolio monetario establecido por los reptiles en cabeza de quién, de los judíos, o sea, del pueblo hebreo, del pueblo escogido. Acuérdense lo que estamos acá. Entonces él no quería que todos los recursos quedaran allá y estaba luchando porque eso no sucediera para darle más oportunidades a la gente. Y de igual forma acabar con las sectas o los grupos religiosos de la época, que como ya todos sabemos, a través de la religión es que llega un arconte y parasita a las personas. Entonces por eso él peleó mucho contra las religiones. No quería eso. ¿Por qué? Porque conocía el parasitaje o la influencia arconte que se daba sobre las personas. Entonces eso lo trabajó bastante, pero más adelante ocurre algo que empieza a desviar el camino que había llevado Hitler de opulencia y crecimiento de Alemania, y lo que puede hacer una gran nación se pierde también por el deseo de narcisismo y de importancia personal de Hitler. Y aparece una mujer que vamos a ver mucho en esta saga y que también los invito a ver mi saga de historia extraterrestre de la humanidad. Son como 10 capítulos, ya tiene varios años. Ahí hablo de esta señora que es María Orsic. María Orsic es una colaboradora de Hitler, pero tiene unas condiciones, es que es empática, o sea, siente el pensamiento, es intuitiva, o sea, tiene condiciones, digámoslo así, parapsicológicas. Hitler le gustaba mucho esos temas de parapsicología, de conciencia, desarrollo de conciencia, de civilizaciones extraterrestres. Si ustedes no se acuerdan en la película de Cazadores del Arca Perdida, ¿cierto? Entonces, que el Grial, que los nazis llegan por el Grial, o sea, a Hitler le gustaba mucho todo eso, y María Orsic era de las filas de Hitler cuando él estaba enfocado en hacer crecer a Alemania. Como ella era muy intuitiva, muy telepática, ella empieza a decir que ella está recibiendo comunicación de una raza, ¿sí?, extraterrestre que les quiere entregar un regalo. Entonces Hitler en su momento le dice, bueno, ¿quiénes son esta raza? No sé, es una raza que me quiere entregar un regalo, y le envían unos planos, ¿sí? Unos planos. Esos planos son recibidos por Hitler, y los ingenieros alemanes, porque era una Alemania muy desarrollada, con esos planos y construyen lo que hay en los planos. Y es así como Alemania en el año más o menos 32 construye su primer Omni, el Habenau 1, con esos planos, una nave que supera lejos a todas las demás, ¿sí?, que manejaba antigravedad, ¿sí?, con los planos que le dio esa civilización. Entonces Hitler le dice a ella que se comunique con esa civilización a ver qué pasa, y esa civilización le propone a Hitler darle un espacio en la Luna, ¿sí?, para un desarrollo tecnológico mucho más importante, para el desarrollo de una nueva fuerza que se llamaba la Dark Fleet, la flota oscura, una fuerza reptiliana que podía ser apoyada por Hitler. Hitler acepta y se le da ese espacio en la Luna. Los alemanes llegan a la Luna en agosto de 1942, ¿sí? Y es cuando colonizan la Luna, mucho antes que todos establecen su base en la Luna, y Hitler ya se enfoca en esa base. Ya para él deja de tener sentido la guerra, ¿sí? Lo que más le importa es ese proyecto con esta civilización extraterrestre que eran los Draco. María Orsic se da cuenta de las intenciones y dice, no,
Yo no quiero participar de eso porque yo la información que estoy recibiendo, porque ya recibía información de los nórdicos, que era una civilización benévola, es diferente. Es que construyamos estas naves para nuestro progreso, para el progreso de la humanidad, no para la guerra. Hitler no le hace caso, él sigue enfocado con su narcisismo en la guerra, en la guerra, en la tecnología, en el desarrollo tecnológico y toda la tecnología que estaba recibiendo estos dracos. Entonces María Orsic decide abrirse de Hitler, irse aparte y se va con la civilización que realmente le entregó la información y aparece más adelante en una nave extraterrestre en la época de Billy Meyer, este suizo que fotografió varias naves extraterrestres como Semjamse. Semjamse era María Orsic, ¿sí? Que había con un grupo de mujeres decidieron no participar de los planes de Hitler, abrirse y trabajar con un grupo de mujeres de conciencia e irse con esa civilización que había dado esta información a Hitler. Entonces ahí se rompe todo, ¿no? O sea, Hitler queda en manos de los reptiles, María Orsic se abre, pero Hitler ahora se enfoca más que en la guerra, en el desarrollo tecnológico y se le ofrece además de un espacio en la Luna, una base en la Antártida, ¿ok? Para llevar allá el desarrollo tecnológico, para que cuando la guerra la pierda, llevar toda esa tecnología de la Antártida a la Luna y posteriormente a Marte, donde se ubica en el año 63 la Alemania nazi. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Continuamos en el próximo capítulo ya mirando un poco del Tercer Reich, el Cuarto Reich, después de que acaba la guerra y la influencia extraterrestre reptiliana dentro de este contexto. Un abrazo para todos.